ustedes ya saben, el día viernes fue el partido y no queríamos un poco interrumpir el que ustedes puedan ver tranquilos el partido de Perú. Entonces, por eso es que estamos abordando recién el módulo 2 el día de hoy. Ahora, en este módulo 2 lo que vamos a abordar son el tema de fiscalización laboral de los contratos temporales y formalización laboral. Básicamente, vamos a desarrollar lo que son los protocolos de la SUNAFIL. ¿Cómo es que SUNAFIL realiza la fiscalización en materia de contratos temporales y en materia de formalización laboral? Bueno, vamos a... en el tema inspectivo tenemos normativas que regulan el marco general. El primero de ellos es el convenio de la OIT, el convenio número 81. Luego tenemos la ley número 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR, el mismo que ha sido modificado en muchas ocasiones y la última de estas se dio en enero del 2018. Luego tenemos una directiva que también señala marcos generales en el tema inspectivo, que es la directiva número 001-2016 SUNAFIL-INI, la misma que fue aprobada por resolución de superintendencia 039-2016. Antes de ver cada uno de los protocolos, lo que primero quería mostrarles, este es el flujograma de cómo es que se viene desarrollando el tema inspectivo para que ustedes cuando aborden el tema de cada uno de los protocolos específicos puedan encontrar algunas especificaciones que realiza estos protocolos. Primero debemos tener en cuenta o recordar, quizás para algunos que ya conocen cómo funciona el tema inspectivo, que cualquier trabajador, sindicato puede presentar una denuncia. Entonces, el sistema inspectivo se activa por una denuncia o porque el propio sistema inspectivo decide realizar una fiscalización. Esta decisión del propio sistema, a solicitud también puede ser de cualquier otra institución, realiza una fiscalización, esta última se denomina lo que son los operativos de fiscalización. Tenemos dos formas de poder activar el sistema inspectivo, dos formas bastante distintas y las más conocidas en todo caso. La primera, que es por operativo, cuando el sistema decide realizar ciertas fiscalizaciones, las que ustedes ven o han escuchado noticias cuando dice SUNAFIL realiza la fiscalización u operativo sobre gratificaciones. SUNAFIL realiza operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento o el depósito de la compensación por tiempo de servicios. Entonces, esos son los famosos operativos. La otra forma de activar el sistema inspectivo es a través de una denuncia. Como bien les decía, puede ser presentada por un trabajador o un sindicato. Entonces, cualquiera de estos se va a generar, presentas tu denuncia, luego sigue todo un trámite de la denuncia, y luego se genera lo que se denomina la orden de inspección. La orden de inspección es como el número de expediente para aquellos que han visto procesos judiciales. Entonces, la orden de inspección, por ejemplo, puede ser 016-2018. Entonces, ese es el número de orden de inspección. Lo que va a suceder es la apertura de un expediente. Entonces, el inspector lo que hace es realizar cualquiera de las actuaciones de investigación que dice la norma, utilizando las modalidades de actuación. Las modalidades de actuación están previstas en la ley y el reglamento, que son la visita, es decir, se acerca a un establecimiento, realiza una visita inspectiva. Estas visitas inspectivas son inopinadas, puede ser en el día, en la noche. Luego tenemos la comparecencia. ¿Qué significa la comparecencia? La comparecencia es cuando el inspector de trabajo te señala que el día, por ejemplo, el día 25 de marzo del 2018, la empresa tiene que acercarse a las 4 de la tarde en las instalaciones de la SUNAFIL para presentar ABCD documentos. Entonces, a eso se denomina la comparecencia.
Luego tenemos la otra modalidad de actuación, que es la comprobación de datos. La comprobación de datos cuando el propio inspector de trabajo realiza una verificación, ya sea a través de medios electrónicos. La más conocida es la verificación de la dirección de la empresa a través de la ficha RUC. Entonces, cualquiera de estas modalidades de actuación son utilizadas por los inspectores dependiendo de la materia específica que está fiscalizando. Para cualquiera de estas modalidades de actuación se emite lo que se denominan las constancias de actuaciones de investigación. Entonces, esta es la forma de iniciarse a través de la orden de inspección. El inspector puede utilizar cualquiera de estas modalidades de actuación por las cuales va a emitir una constancia de actuaciones inspectivas. Desarrollado todo este procedimiento, ¿qué puede suceder? Que el empleador detecte una infracción. Detecta una infracción, por ejemplo, efectivamente, el empleador no pagó la gratificación de 5 trabajadores. Entonces, si detecta la infracción, lo que hace en todo caso el inspector es generar una medida inspectiva. La medida inspectiva, dependiendo de la materia, puede ser de advertencia, de requerimiento, y esa medida inspectiva, la más conocida, es la de requerimiento. En la medida de requerimiento te va a señalar, por ejemplo, en el plazo de 5 días tiene que acercarse, en el plazo de 5 días se le requiere el pago de los 5 trabajadores, ¿no? Decíamos que en este caso no había pagado las gratificaciones de los 5 trabajadores. Entonces, emite la medida de requerimiento, le da un plazo para que pueda cumplir. Si es que cumple esta actuación inspectiva con detectada una infracción, va a terminar en informe. Si es que no cumple esta medida de requerimiento, esta actuación inspectiva va a culminar en acta de infracción y se inicia todo el procedimiento sancionador. También puede ocurrir que después de realizar las actuaciones de investigación no detecte una infracción. Quizás alguien presentó su denuncia y no tiene asidero la misma, porque cuando verifica, efectivamente el empleador ha pagado las gratificaciones de esos 5 trabajadores. Entonces, esta es la forma un poco esquemática de cómo funciona el sistema de inspección del trabajo. Debemos recordar también algo importante, es que el inspector comunica al sujeto inspeccionado, imaginemos que está realizando una visita inspectiva, él solamente tiene 10 minutos de tolerancia para esperarte. Pasados esos 10 minutos, ya podría imponerte una multa por infracción a la labor inspectiva. Lo mismo sucede con las comparecencias. En las comparecencias también el inspector te cita una determinada fecha y en una determinada hora. Si no asistes, también es considerado una infracción a la labor inspectiva. También tienen una tolerancia de 10 minutos. Hay que recordar, o quizás algunos ya lo han visto o aquellos que no lo han visto, señalarles que si es que están en un proceso judicial y lo citan a una audiencia a las 4:10 de la tarde, tienen que estar 4:10 de la tarde. Si no están, no se desarrolla la audiencia. Entonces, en el caso de la inspección de trabajo, existe una tolerancia de 10 minutos, lo cual no ocurre en un proceso judicial. Ahora, vamos a ver el primer protocolo, que es el protocolo de fiscalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Este protocolo de fiscalización ha sido casi uno de los primeros también protocolos que ha emitido la SUNAFIL. Como bien señala acá, es el número 3. Entonces, es uno de los primeros, como bien le comentaba, uno de los primeros protocolos que ha emitido la SUNAFIL. Este fue aprobado con resolución de superintendencia 071-2016 SUNAFIL, publicada en el diario El Peruano el 9 de junio del 2016. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que establece este protocolo? El primero de ellos es la causa objetiva en la contratación sujeta a modalidad. Ustedes, en la primera parte de este curso, ustedes han podido también
escuchar un poco al doctor Paul Cavalier y recordarán que él señalaba que el principal requisito de un contrato temporal es tener la causa objetiva. Ese es el requisito fundamental de un contrato temporal. Un contrato temporal no lo podemos elaborar simplemente ingresando a Internet. Quiero hacerle, por ejemplo, un contrato temporal a un trabajador. Yo lo que no puedo hacer es ingresar a Internet y bajarme un modelo de contrato por necesidades de mercado, luego cambiarle el nombre, el cargo, la remuneración, el plazo de duración y le hago firmar al trabajador. En este caso, elaborado de esa forma, sería un contrato desnaturalizado. Por lo tanto, no sería temporal, sino sería un contrato a plazo indefinido. Lo que se necesita en un contrato temporal es la causa objetiva, que se establezca en el contrato temporal la causa objetiva, la razón por la que estoy contratando temporalmente. No es solamente, hay que recordar que uno de ellos es que tú dispongas eso en el contrato temporal, pero también eso tendrías que probarlo en el procedimiento inspectivo o quizás en un proceso judicial, como ya lo han podido escuchar también con el doctor Elmer. En el proceso judicial, o sea, yo puedo tener con mi trabajador un contrato temporal y yo señalo, bueno, tiene la causa objetiva, acá está dispuesta la causa objetiva, pero luego en el proceso judicial no demuestra que existe esa causa objetiva. Entonces también en ese caso el contrato temporal está desnaturalizado. Bajo ese escenario, la SUNAFIL define la causa objetiva como aquella situación prevista por la legislación que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad. Aquella situación prevista por la legislación que justifica, es decir, la razón por la que contrato temporalmente y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica. A efectos de cumplir con este principio, el principio por el cual existe lo que se denomina la causa objetiva, que es el principio de causalidad, la razón, la justificación. Luego tenemos el contrato de trabajo sujeto a modalidad y el protocolo lo define como contrato celebrado entre el trabajador y el empleador de acuerdo a las distintas modalidades previstas por la legislación correspondiente y con las formalidades que ésta impone. Y consideran como requisito esencial la causa objetiva. Entonces, debemos recordar que estas definiciones son solamente para el protocolo de contratos temporales, pero que lo que vemos también es que está enmarcado en la normativa general. Luego vamos a ver, ¿recuerdan alguna de las modalidades de actuación del inspector de trabajo? Decíamos que una de las modalidades de actuación es la comprobación de datos. Y esta comprobación de datos la hace el inspector de trabajo. Entonces, lo más conocido, les decía, que es ingresar al portal web de la SUNAT para acceder a la ficha RUC del sujeto inspeccionado. Puede ser a través de la Subdirección de Registros Generales o la Oficina de Estadística e Informática. Entonces, a través de ella se realiza una comprobación de datos. Estos dos, solo para comentarles y precisar que el protocolo es un protocolo que se emite en el año 2016. Posteriormente, sale o se emite una norma en la que señala que la presentación de los contratos temporales ya no es necesaria, ya no es obligatorio, y es algo también seguramente lo han podido conversar con el doctor Paul Cavalier, que los contratos temporales ya no son necesarios presentarlo al Ministerio de Trabajo. Entonces, como no son necesarios presentarlos, entonces ya no habría necesidad de que el inspector se acerque a la Subdirección de Registros Generales, se acerque a la Oficina de Estadística para buscar esos contratos temporales, porque simplemente ellas son los que tendrían los contratos temporales antes de que se quitara esta obligación. Entonces, hay ciertas disposiciones en este protocolo que ya no son viables porque la norma ha modificado la obligación de presentar los contratos temporales al Ministerio de Trabajo. Entonces, salvo que este contrato temporal sea de una fecha anterior a esa modificación, podría el inspector
acercarse a cualquiera de estas oficinas. Lo que sí hace el inspector es ingresar al portal web de la SUNAT para acceder a la ficha RUC del sujeto inspeccionado. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es otra de las modalidades de actuación, que es la visita a comparecencia. ¿Qué sucede con la visita a la comparecencia? Decíamos que el inspector de trabajo se puede acercar a cualquier hora del día o de la noche, tiene total libertad para hacerlo sin previo aviso, se lo establece la ley y el reglamento, a las instalaciones de la empresa. Entonces, generalmente, por ejemplo, si es de noche, va a ser porque alguien ha presentado una denuncia, porque hay trabajadores que laboran en la noche y quizás no se les paga la jornada nocturna. Generalmente, siempre se van a acercar en el día los inspectores de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que señala este protocolo que deberían realizar los inspectores de trabajo? Realizar el recorrido por las instalaciones de la empresa, realizar entrevistas a los trabajadores, representantes de los empleadores y trabajadores, así como terceros. Es decir, realiza entrevistas a los trabajadores para preguntarle quizás si es que ellos, qué funciones realizan, cuáles son las actividades específicas que están a cargo, con quiénes trabaja, quién es su jefe, y algunas preguntas que el inspector de trabajo le podría hacer al trabajador. También al empleador, qué funciones realiza el trabajador, desde cuándo está trabajando en la empresa, por qué se le contrató bajo esa modalidad. Entonces, hay varias preguntas que podría hacer el inspector de trabajo. Entonces, puede preguntarle a los empleadores, a otros trabajadores como testigos también y a terceros. Esto va a servir, esta información va a servir para identificar las labores que efectivamente realizan los trabajadores comprendidos en la investigación. Luego tenemos también dentro de la visita lo que sugiere el protocolo es que el inspector de trabajo debe procurar en lo posible entrevistar al jefe inmediato de los trabajadores. Si tienes un trabajador, entonces lo que señala este protocolo es que deberías entrevistar al jefe inmediato de este trabajador a fin que le pueda dar mayores detalles, porque quizás el representante general de la empresa, el gerente, no tiene información específica, quizás, del trabajador. Entonces, por lo tanto, ¿quién más que el jefe directo para brindar toda esa información, sobre todo en aquellas empresas que son grandes? ¿Qué es lo que puede suceder durante una actuación inspectiva? Que las declaraciones de los trabajadores, las declaraciones de los representantes del empleador, los hechos verificados mediante la visita y la documentación recopilada durante la investigación puede ser que sea contradictoria. Por ejemplo, lo que señala el trabajador es contradictorio con lo que señala el empleador. Los hechos verificados es distinta a la documentación recopilada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si existe discrepancia entre cualquiera de ellas, lo que va a predominar para el trabajador, para el inspector, son los hechos observados, lo que realmente está ocurriendo. Entonces, los hechos observados, que puede ser la ejecución de las labores, los puestos de trabajo, programaciones de trabajo, roles de turnos y otros documentos publicados. Entonces, lo que va a prevalecer son los hechos observados. Luego tenemos, dentro del protocolo, este se estructura en dos partes, aspectos sustanciales y aspectos formales. Lo más importante son los aspectos sustanciales, ya que los aspectos sustanciales de alguna forma van a incidir en la desnaturalización del contrato de trabajo. El primero de ellos es los contratos de trabajo sujetos a modalidad deben constar por escrito. Entonces, eso es lo que va a verificar el inspector de trabajo, que estos contratos temporales sean por escrito. Por ejemplo, el inspector de trabajo llega a la empresa y señala, bueno, usted me tiene que entregar los contratos de esos 5 trabajadores. Entonces, el empleador no le podría señalar, no, pero
esos trabajadores están con contrato temporal. Entonces el inspector le señala, no, pero yo quiero que me muestre los contratos. La empresa le dice, no, pero de verdad que son trabajadores contrato temporal. Pregúntele usted, ¿cuánto tiempo le estoy contratando? 3 meses. Bien, usted está viendo, señor inspector, que el propio trabajador está diciendo que le va a laborar solo por 3 meses. Entonces, esa situación, por ejemplo, no es válida. Porque lo que te requiere o lo que quiere o lo que se quiere en todo caso en los contratos temporales es que estos consten por escrito. Para que sea un contrato temporal tiene que estar por escrito. No puede ser un contrato temporal verbal. Lo único que se acepta son los contratos a plazo indefinido. A plazo indefinido sí puede ser verbal o escrito. En el caso de los contratos temporales solamente tienen que ser por escrito. Ahora, hemos subrayado esta parte y por triplicado porque así aparece en el protocolo aún de fiscalización en materia de contratos temporales porque aún no ha sido modificado. Dentro de los materiales que le van a pasar, a ustedes le he adjuntado los 2 protocolos, tanto el protocolo de formalización, fue publicado este año, y el protocolo de contratos temporales del año 2016. Entonces, ustedes pueden revisar que aún necesita varios cambios para adecuarse a la legislación vigente. Entonces, uno de ellos es suprimir esta obligación de que sea por triplicado. Luego, lo que sí debería tener como aspecto sustancial el contrato temporal es que los contratos de trabajo sujetos a modalidad contengan una cláusula que detalle en forma clara y precisa la duración y las causas determinantes de la contratación. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo puede durar ese contrato temporal? Y lo que decíamos en un inicio, la causa objetiva, la razón, la justificación por la cual yo contrato temporalmente. Luego tenemos para justamente estos aspectos sustanciales se presenta el contrato de trabajo escrito, te va a pedir el inspector, te va a pedir documentos que acrediten la causa objetiva prevista en el contrato. También va a solicitar relación del personal de la empresa detallando las áreas y puestos de trabajo. También organigrama de la empresa o cualquier documento que permita identificar la estructura organizacional de la empresa. Luego tenemos los aspectos sustanciales, los aspectos formales. También hemos subrayado de rojo lo que ya no está vigente, pero que aún está dispuesto en el protocolo. El primero de ellos será el empleador cumpla con el registro de contrato dentro de los 15 días. Bueno, esa obligación ya no existe, como les comentaba. Y luego tenemos la obligación de que el empleador cumpla con la entrega de la copia del contrato de trabajo. Esa obligación sí existe, incluso ya no es una infracción leve, sino es una infracción muy grave. Documentos que se solicitan para demostrar esos aspectos formales, los vigentes son la constancia de entrega del contrato de trabajo sujeto a modalidad al trabajador. Eso es lo que está vigente. No hay otros que considere necesario solicitar el inspector. Respecto a la documentación, de acuerdo a las facultades establecidas, el inspector de trabajo puede solicitar toda la información que requiera, pero esta información debe ser idónea y pertinente que permita verificar la causa objetiva que sustenta el contrato modal. Esta información debe ser idónea y pertinente. El inspector de trabajo no solicita otra información más que para demostrar o verificar si existe o no existe la causa objetiva. Luego tenemos que, si bien es cierto, cuando revisemos este protocolo mayor a detalle, vamos a ver que hay ciertos documentos que el inspector de trabajo solicita o debería solicitar. En cada uno de los contratos se señala 5 documentos, 3 documentos que podría solicitar. Sin embargo, en algunos casos y en casos concretos, el inspector no va a solicitar toda la documentación, porque quizás solamente con alguno de ellos ya se ha aprobado la causa objetiva. Entonces, lo que señala en la normativa es que el requerimiento de la documentación será en función de la actividad que realice el empleador, la actividad económica. Puede ser que en otra actividad económica que es distinta, no se tenga esa documentación, por lo tanto no habría una obligación de entregarla.
Y también que no sería necesario por parte del inspector de trabajo solicitar toda la documentación en caso sea suficiente la acreditación de la causa objetiva con algunos o algunos documentos. Y luego tenemos, imaginemos que el empleador no cuente con la documentación señalada respecto a cada uno de los contratos. En ese caso, lo que puede hacer el sujeto inspeccionado es presentar otros documentos, pero obviamente estos documentos tienen que ser idóneos y pertinentes a la materia fiscalizada, no pueden ser otros documentos que no tengan nada que ver con el procedimiento inspectivo. Entonces se supone que tienen que ser documentos, en este caso, que acrediten la causa objetiva que determinó la contratación. Entonces el sujeto inspeccionado puede presentar también información en caso no tenga otra información que le está requiriendo, sino que él señala que como es una actividad económica distinta, imaginemos que esa documentación no la tiene, pero tiene otra que contiene la misma información que requiere el inspector. Entonces, esos también podrían el empleador presentar esa documentación. Ahora, lo que también señala el protocolo es que la parte trabajadora o los representantes, quizás del sindicato, decide presentar documentación. Dice, bueno, la empresa no te quiere dar esos documentos, pero yo tengo estos documentos que acreditan que yo soy un trabajador a plazo indefinido. Entonces, él también puede presentar sus documentos. Ojo, tienen que ser relacionada al procedimiento inspectivo y información idónea. No es que vas a llevar cualquier documento que consideres, sino tiene que ser relacionada a la inspección y tiene que ser idónea. Ahora vamos a ver cuáles son, de acuerdo a cada caso concreto, perdón, a cada contrato temporal, la información que se requiere. Primero, cuando ustedes han visto la parte general de contratos temporales, existen 9 tipos de contratos temporales. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primero de ellos es el inicio o incremento de nueva actividad. Entonces, este contrato tiene varias razones por las que puedo yo utilizarla como empresa. Por eso es que el inspector de trabajo lo que hace primero es solicitar que el empleador señale por cuál de las razones se está utilizando este contrato. Es como señalar que este tipo de contrato tiene a su vez 3 razones por las que es posible utilizarlo. Primero, que le precise si este contrato es usado por inicio de la actividad productiva, porque es una de las razones, inicia la actividad productiva de la empresa por primera vez, está aperturando. Si no es esa, podría ser la instalación o apertura de un nuevo establecimiento o mercado, o quizás el inicio de nuevas actividades o el incremento de las actividades existentes. Entonces, lo que requiere al empleador es que señale por cuál de esas razones se utilizó el contrato por inicio o incremento de nueva actividad. En el caso de inicio de la actividad productiva, el empleador te va a pedir la constancia de inscripción en la constitución de la empresa, a partir de qué fecha se constituyó. Si estás iniciando las actividades, se supone que es una empresa que recientemente ha aperturado. Luego tenemos la licencia de funcionamiento municipal o autorización de la autoridad competente. Luego tenemos otra de las razones, instalación o apertura de nuevos establecimientos, documentos que acrediten la propiedad, posesión o autorización de uso del bien inmueble. Luego tenemos el tercer supuesto, inicio de nuevas actividades o incremento de las existentes. Licencia de funcionamiento de la autoridad competente respecto a la nueva actividad que desarrolla. En algunos casos, la municipalidad señala que para realizar determinada actividad necesita la autorización A, pero si vas a desarrollar otra actividad que es B, también necesitas autorización. Por eso se señala licencia de funcionamiento municipal o autorización de la autoridad competente respecto a la nueva actividad. También puede pedirte registro de compras y ventas, las guías de remisión y facturas o comprobantes de pago. Entonces, en el caso de inicio e incremento de actividad, para recordar, decíamos que es necesario primero señalar por cuál de estas razones estoy contratando y estos son los documentos que va a solicitar
el inspector de trabajo. Luego tenemos el otro que es el contrato por necesidades de mercado. Entonces, si ustedes recuerdan, la definición de contrato por necesidades de mercado se utiliza para acreditar o en circunstancias en las cuales existe una variación sustancial o un aumento sustancial que no es cíclico y que es imprevisible. Entonces, por eso, el inspector de trabajo solicita documentos que acrediten las variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, inclusive las que son variaciones cíclicas y de temporada. ¿Por qué? Para hacer una comparación y determinar si efectivamente son variaciones cíclicas lo que se está dando o es algo coyuntural e imprevisible. Luego tenemos documentos que acreditan el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva. Libros contables, registro de compras y ventas, guías de remisión, facturas y o comprobantes de pago. Entonces, ese es el contrato por necesidades de mercado. Luego tenemos el contrato por reconversión empresarial. Entonces, si ustedes recuerdan, el contrato por reconversión empresarial es usado en aquellos casos en los cuales la empresa va a instalar quizás un nuevo sistema productivo, va a comprar una maquinaria en la cual va a hacer que su proceso productivo sea muchísimo más rápido. Entonces, algo que tiene que ver con la tecnología, que esté relacionada a la tecnología. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que te va a pedir el inspector? Te va a pedir constancia de inscripción de la constitución de la empresa, licencia de funcionamiento municipal o autorización a la autoridad competente, contratos, boletas, facturas u otros documentos, la guía de remisión cuando se trate de la adquisición de las maquinarias, libros contables, registro de compras y ventas. Luego tenemos otro contrato que es el contrato ocasional. Entonces, en el caso del contrato ocasional, este contrato, si ustedes recuerdan, se utiliza para aquellas situaciones en las cuales no es una actividad habitual de la empresa. Si la empresa se dedica a prestar servicios contables, de pronto quiere remodelar las oficinas. Entonces va a contratar personas que se encarguen de quizás pintar las instalaciones, alguna persona que se encargue de distribuir de otra manera las oficinas. Entonces, esa distribución no es una labor habitual de la empresa. La labor habitual de la empresa es dedicarse a servicios contables. Entonces, por eso es que el contrato temporal el protocolo de contratos hace una diferencia entre labores habituales, que son las labores que ordinario o normalmente se desarrollan en la empresa, y las labores no habituales o transitorias, labores extraordinarias y distintas a las que normalmente desarrolla la empresa, y son requeridas de manera temporal. Entonces, documentos a solicitar por el inspector, te pide el acta de constitución societaria, te pide para determinar cuál es la actividad que realiza la empresa, el organigrama de la empresa, cualquier documento idóneo, documentos de gestión interna que justifiquen la necesidad transitoria. Entonces, a eso se refiere el contrato ocasional. Luego tenemos el contrato por necesidades de mercado, tenemos el contrato de suplencia. Bueno, el contrato de suplencia es un contrato que se entiende muchísimo más rápido. El contrato de suplencia es cuando alguien está ausentándose por quizás una incapacidad temporal, una licencia, vacaciones, una licencia con goce haber, una licencia sin goce haber. Hay una ausencia por parte del trabajador. Entonces, en ese escenario, contratan a otra persona para suplirlo. Entonces, la primera de las definiciones es suspensión del contrato, y esta se entiende como la suspensión de prestaciones y no como la suspensión del vínculo del contrato. Cuando alguien se retira, cuando un trabajador se retira porque tiene una incapacidad, licencia, con goce de haber, un descanso vacacional, hay una suspensión del contrato, lo que no hay es una extinción del contrato. Entonces, se supone que culminado esas situaciones, esas razones, el trabajador volverá a entrar a la empresa. Entonces, existe una suspensión del contrato. Ahora,
Derecho de reserva, ¿por qué? Porque el trabajador sustituido tiene derecho a ser reincorporado a su puesto de trabajo una vez que se cumpla o extinga la causa que originó la suspensión de la prestación. Ese es el contrato de suplencia. ¿Y qué te pide el inspector? Documentos idóneos y pertinentes que justifiquen la necesidad de reemplazar temporalmente al trabajador. Luego tenemos el contrato de emergencia. Entonces, ¿en qué situaciones se utiliza el contrato de emergencia? Cuando hay, y los ejemplos son si es que hay un terremoto, si hay un incendio, algo que sucedió por caso fortuito, quizás fue por una fuerza mayor, que es un hecho ajeno a la voluntad de las partes. En ese caso, por la propia emergencia, yo voy a contratar personas que se encarguen, no sé, de limpiar las instalaciones, de arreglar quizás las oficinas. Entonces es una emergencia lo que ha sucedido y lo voy a contratar por esa situación. Ahora, ¿qué documentos solicito al inspector comisionado? Documentos pertinentes emitidos por terceros que acrediten la ocurrencia del caso fortuito fuerza mayor para poder sustentar el contrato de emergencia. Luego tenemos el contrato para obra o servicio específico. Ahora, en el contrato de obra o servicio específico, en este caso señala que la duración será la que resulte necesaria, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a contratar a una persona para que se dedique a realizar una determinada obra o un determinado servicio. Por ejemplo, yo contrato a un trabajador para que pueda colocar las ventanas de todo el edificio. Entonces, es una obra específica. Entonces, el trabajador, esa instalación de las ventanas de todo el edificio se demorará, no sé, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tamaño del edificio. Yo lo estoy contratando para obra o servicio específico, que es como se denomina el contrato. También puede ser que yo contrate a un contador. Ese contador se va a encargar de la declaración jurada de la empresa A. Entonces, lo estoy contratando para un servicio específico. A eso se refiere que su duración será la que resulte necesaria. Si tú te demoras 6 meses, estarás contratado por 6 meses. Si te demoras 8 meses, estarás contratado por 8 meses. Luego tenemos qué es lo que va a solicitar el inspector de trabajo respecto a esa documentación. Perdón, para demostrar que este contrato para obra o servicio específico es válido. Primero, el contrato civil de obra o de locación de servicios que contiene la descripción de la ejecución de la obra o el servicio a realizarse. Por ejemplo, se supone que la empresa que está elaborando o construyendo el edificio tiene un contrato de locación de servicios, ya sea para colocar solamente las ventanas o quizás para construir todo el edificio. Entonces, a eso se refiere con contrato civil de obra o de locación de servicio. Luego, documentos internos que permitan identificar y acreditar la existencia de la obra, el servicio, puede ser el acuerdo de directorio, de gerencia general, quizás otra gerencia, que autoriza la realización de obra o la prestación de servicio. Las fichas técnicas que describen las obras o servicios desarrollados, las notas técnicas que contienen, la definición de los servicios desarrollados. Entonces, cualquiera de esta documentación podría solicitar al inspector de trabajo. Luego tenemos documentos internos que permitan identificar las labores realizadas por cada uno de los trabajos en la obra o servicio específico. Luego tenemos el antepenúltimo contrato, que es el contrato intermitente. Entonces, el contrato intermitente, en el caso de contrato intermitente, habrá lapsos de inactividad por parte del trabajador, por razones en las cuales se hace inviable que por ejemplo, todo el año esté el trabajador laborando. El caso más conocido, el ejemplo más conocido de los pescadores. Los pescadores no pueden estar durante todo el periodo, sino en ciertas épocas del año, en las cuales existe la posibilidad de realizar la pesca que realizan. Entonces, en este caso se utiliza el contrato intermitente. El requisito esencial es que el contrato esté por escrito y que se suscriba. Debe consignar las circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente del contrato.
Ahora, lo que también tiene ese trabajador es un derecho de preferencia, ¿sí? Eso específicamente también yo lo he visto con el doctor Paul Cavalier, y que este ejercicio de derecho de preferencia, perdón, es de 5 días hábiles contados a partir de la notificación al trabajador de reinicio de la actividad de la empresa. Entonces, ¿qué documentos me va a pedir? Documentos internos que permitan identificar las circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanude la labor intermitente. Y en el caso del trabajador cuenta con el derecho de preferencia, el inspector comisionado debe solicitar los documentos que acrediten que el empleador comunicó oportunamente la reanudación de la actividad. Luego, finalmente, el último contrato es el contrato de temporada. Entonces, lo que te pide como requisito esencial en este contrato es la duración de la temporada. Entonces, si esa temporada, cuánto tiempo va a durar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, la naturaleza y la actividad de la empresa, y también tienen ellos un derecho de preferencia que pueden ejercitar. Ahora, hay que hacer una distinción entre el contrato de temporada y el contrato por necesidades de mercado. En el contrato de necesidades de mercado son para actividades en las cuales son imprevisibles, coyunturales. En el caso del contrato de temporada, no. En el caso del contrato de temporada es previsible y es que se va a dar cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo, ya sabemos, perdón, o enero, febrero, sobre todo, ya sabemos que la venta de las tiendas que se dedican a lo que es librerías aumenta el nivel de ventas. Entonces, eso ya es algo que está previsto. Es también, tiene un ciclo, se supone que enero, febrero siempre ocurre lo mismo, entonces ya las tiendas pueden utilizar este contrato de temporada. Incrementos coyunturales e imprevisibles, para ese tipo de situaciones está el contrato por necesidades de mercado. Entonces, en este caso, el contrato de temporada, el documento que te solicita es documentación pertinente que acredite la ocurrencia de la temporada y que detalle las unidades productivas integradas a la misma. Organigrama de la empresa, cualquier documento idóneo que permite identificar la estructura organizacional de la empresa. Nivel de producción o de ventas de la empresa, así como la revisión de los ciclos en los últimos 3 meses. Se supone que el contrato de temporada es para situaciones cíclicas que ocurren cada cierto periodo de tiempo. Luego tenemos, dentro del protocolo de contratos temporales se ha previsto también la verificación de ciertos hechos relacionados a los beneficios laborales de los trabajadores, específicamente los que están con contrato sujeto a modalidad. Por ejemplo, se señala que el periodo de prueba debe establecerse solamente en el primer contrato. Entonces, ¿en cumplimiento de qué? De lo dispuesto en el artículo 1075 de la LPCL. Entonces, este periodo de prueba solamente debe ser suscrito en el primer contrato temporal, salvo que la actividad que va a desarrollar a través del segundo contrato es una actividad totalmente distinta a la que desarrolló en el primer contrato. Ahí sí podría yo establecer un nuevo periodo de prueba. Pero si es que va a realizar la misma actividad, el periodo de prueba, se consigna en el primer contrato. Luego tenemos condiciones laborales, que el contrato señale, exprese claramente las condiciones de la relación laboral. ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son quizás las funciones que va a desarrollar el trabajador? Su horario de refrigerio, o sea, condiciones dentro de la relación laboral. Y dentro de los derechos colectivos también se establece que este contrato temporal no puede afectar los derechos colectivos de los trabajadores. Y en el caso que esto sucediera, el inspector comisionado tiene la facultad de agregar una materia. Entonces, si bien es cierto, el inspector de trabajo va a una empresa y realiza y fiscaliza determinadas materias, también tiene la facultad
de poder solicitar la incorporación de una nueva materia. Y en este caso puede pedir la incorporación de materias relacionadas a los derechos colectivos, a fin de verificar si es que la contratación temporal está afectando el derecho colectivo de los trabajadores. Luego tenemos también, respecto a la renovación de contratos, es bien clara en señalar que la renovación cumple con las mismas formalidades del contrato inicial. Eso quiere decir que la renovación no puede ser o no puede señalar solamente el plazo de duración del contrato. En ese caso, lo que está disponiendo aquí SUNAFIL, y es algo que también está dispuesto en normas sustantivas, como el artículo 87 del reglamento de la Ley de Fomento de Empleo y el artículo 72 de la LPCL, que los contratos, las adendas de los contratos tienen que cumplir con las mismas formalidades del contrato inicial. Luego tenemos derechos y beneficios acumulados en el tiempo. Que el empleador efectúe una liquidación de beneficios sociales solo al finalizar la relación laboral. Dispone ello porque existe la posibilidad de que una empresa realice la liquidación de beneficios sociales en cada contrato temporal que suscriba. Entonces, en cada contrato temporal que suscriba, lo que hace es liquidar al trabajador. Está 3 meses, lo liquidan, le pagan sus vacaciones truncas, su CTS trunca, su gratificación trunca. Entonces, lo que señala el protocolo es que no debería liquidarse cada vez que se le renueva el contrato. Solamente se liquida un trabajador cuando finaliza la relación laboral. ¿Por qué? Porque puede afectarse la finalidad que tiene la compensación por tiempo de servicio. Por ejemplo, se supone que la compensación por tiempo de servicio es que sea un auxilio económico para el trabajador en caso se extinga la relación laboral hasta que pueda conseguir otro trabajo. Entonces, si le renuevan cada 3 meses y lo liquidan cada 3 meses, la compensación por tiempo de servicios perdería esa finalidad. Luego también el derecho al descanso vacacional. Si tú le pagas siempre a un trabajador vacaciones truncas, al final ese trabajador nunca va a salir de vacaciones. Y otro también relacionado a las vacaciones es que también se puede afectar el derecho a la indemnización vacacional. Entonces, cada vez que realizas liquidaciones cada 3 meses, en ningún momento sale de vacaciones y también lo que sucede es la afectación al pago de la indemnización vacacional. Lo que hace es el inspector en este caso, verifica la planilla electrónica y las respectivas constancias de altas y bajas. Todo eso está establecido en estas normativas. La primera de ellas es la norma de CTS, la segunda que es la norma de vacaciones, el decreto legislativo 713. Luego, también, ¿qué es lo que hace el protocolo de SUNAFIL? Dispone que existen ciertas situaciones las cuales se están dando de una manera que no deberían ocurrir. Y para esa situación ha considerado que estos supuestos enumerados en el protocolo conllevan a la desnaturalización del contrato. ¿Qué implica la desnaturalización? Que estos contratos ya no son contratos temporales, sino son contratos a plazo indefinido. Entonces, si el inspector verifica si ese contrato temporal es un contrato desnaturalizado, ¿qué va a suceder? Que se convierte en un contrato a plazo indefinido, que es lo que han visto también con el doctor Elmer, diferentes resoluciones de la SUNAFIL en las cuales ha considerado que el trabajador ya no sea un trabajador a plazo fijo, sino sea un trabajador a plazo indefinido. También hay varias sentencias, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, que van en esa misma línea. Entonces, por eso el protocolo ha establecido tanto de la jurisprudencia en general como de las resoluciones que la propia SUNAFIL tenía, ha dispuesto cuáles son los supuestos de desnaturalización para la inspección. Para todos los contratos están dispuestos en el Decreto Supremo 00397-TR, pero está agregando otros que se deducen de estos supuestos generales. El primero de ellos es si el trabajador desempeña tareas o actividades manifiestamente distintas a las previstas en su contrato de trabajo sujeto a modalidad. Se supone que si él fue contratado por una actividad específica, esa actividad específica está relacionada por
con su causa objetiva, la razón por la que tú lo contratas temporalmente, pero si de repente ya no realiza esa actividad, en este caso se considera un contrato desnaturalizado. Luego tenemos si se verifica que la prestación de servicios, si se verifica la prestación de servicios sin haberse suscrito el contrato de trabajo sujeto o su respectiva prórroga. Si, por ejemplo, el contrato temporal terminó o culminó el 15 de marzo del 2018 y de pronto recién le hacen firmar el contrato el 20 de marzo del 2018. Hay 5 días en los cuales el trabajador no ha tenido contrato. Y en esa situación ya es un trabajador a plazo indefinido. A eso se refiere. Si se verifica la prestación de servicios sin haberse suscrito el contrato de trabajo sujeto a modalidad o sus respectivas prórrogas. Por ejemplo, está lo que a veces sucede. Está 3 meses. Está el trabajador sin un contrato y luego le hacen un contrato temporal. En esos 3 meses no ha tenido contrato, ha estado laborando sin suscribir su contrato temporal y luego, ¿qué es lo que sucede? Le hacen firmar un contrato, porque dicen que los 3 primeros meses es el periodo de prueba y por lo tanto no está en la planilla, no debe estar inscrito en la planilla, lo cual es totalmente falso porque la norma establece que el primer día que ingresa el trabajador, el primer día que lo registro en la planilla electrónica. Entonces, en ese caso, también sería un contrato desnaturalizado. Luego tenemos el tercer supuesto, si se contrata, a un trabajador que se encontraba con un contrato a plazo indefinido, bajo un contrato sujeto a modalidad antes de haber transcurrido un año. Lo que señala la norma es, si tú eres un trabajador a plazo indefinido y quieres que te pasen a un contrato a plazo fijo, el tiempo que tiene que transcurrir es de un año. ¿Sí? Si se contratará antes de un año ese trabajador y es un trabajador a plazo indefinido. Ahora vamos a ver cada uno de los contratos temporales y qué situaciones para la SUNAFIL, para el Ministerio de Trabajo, ha considerado que van a ser contratos a plazo indefinido. El primero de ellos, si no se acredita el inicio de la actividad productiva, la instalación o apertura de un nuevo establecimiento o el inicio de operaciones en un nuevo mercado. Es decir, no hay ninguna de esas situaciones que supuestamente existía porque el trabajador ha sido contratado por un contrato por inicio o incremento de actividad. Luego tenemos en el caso del contrato de necesidades de mercado, si se demuestra que durante el periodo de contratación o como efecto del mismo no se produjo ningún incremento en la producción. Se señala, y también lo hemos comentado el día de hoy, también me imagino que lo han comentado con el doctor Paul el día jueves, los contratos por necesidades de mercado son contratos utilizados para situaciones imprevisibles, aumentos coyunturales. En ese caso, si no demuestras que se ha producido un incremento en la producción, también sería un contrato desnaturalizado. Por ejemplo, tú señalas que ha habido un incremento en tus ventas. En el mes de enero, imaginemos, vendías 500 polos y de pronto en el mes de febrero estás vendiendo 3.000 polos. Entonces, en ese caso, hay un incremento de la venta de los polos. Pero ese incremento, en este caso, sí es un incremento coyuntural que no era previsible y es un incremento sustancial también. En cualquier otro ejemplo en el cual no hay incremento, sino simplemente vendes 500 polos en enero, 500 polos en febrero, no hay un incremento, pero sin embargo has contratado 3 personas para las ventas, por ejemplo. Entonces ahí no hay una situación que justifique la contratación de trabajadores a plazo fijo, y por lo tanto serían trabajadores a plazo indefinido. Luego tenemos, si se demuestra que el incremento de la producción o de las actividades es cíclico estacional. Por ejemplo, si tú tienes un contrato, imaginemos, ¿no?
tú eres una librería. Entonces, si tú eres una librería y contratas vendedores en enero, febrero, lo más de lo que estamos viendo, lo más razonable sería contratar a estos trabajadores por contrato de temporada, porque ya sabemos que existe una temporada en esos meses. Si yo me dedico a la venta de juguetes, mi temporada será julio y diciembre, quizás, entonces puedo utilizar el contrato de temporada. Pero si de pronto estoy utilizando mi contrato de temporada se me ocurre, en octubre, en donde no hay venta de juguetes, o quizás es la librería que utiliza el contrato de temporada en, no sé, a ver, junio. Entonces, en ese caso, no se justifica un contrato de temporada. Por eso es que señala si se demuestra que el incremento de la producción de las actividades es cíclico o estacional. Y en estos casos, lo que debería utilizar, en este ejemplo, sería el contrato por necesidades de mercado, y en el caso que no sean situaciones cíclicas o estacionales. Ahora, también si se demuestra que no existe una variación de la demanda del mercado, como les decía, 500 polos en enero, 500 polos en febrero, o esta no es sustancial, 500 en enero, 510 en febrero. Entonces no hay un incremento sustancial de la demanda. Luego tenemos el contrato de reconversión empresarial. Si no acredita la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. En este caso, este contrato se desnaturaliza. Luego tenemos el contrato ocasional. Si es que el trabajador realiza actividades de carácter permanente o habitual en la empresa, sean principales o complementarias. Por ejemplo, una actividad habitual en un estudio contable, contratar a un contador. Entonces, ¿vas a utilizar un contrato ocasional para el contador? No, porque es una actividad habitual de la empresa. Decíamos que tiene que ser una actividad que no sea permanente ni habitual en la empresa si quieres utilizar el contrato ocasional. Si existen otros trabajadores que vienen desempeñando la misma actividad que realiza el trabajador con contrato ocasional. El contador, tienes un contador. Luego tienes como 10 contadores. Entonces, definitivamente no es una actividad ocasional de la empresa. Por lo tanto, no ameritaría un contrato ocasional. Luego tenemos que si se excede el plazo de contratación máxima de 6 meses en un año calendario, en un solo contrato o sumados los plazos de 2 o más contratos continuos. En este caso, también el contrato ocasional estaría desnaturalizado. Luego tenemos el contrato de suplencia. Si el trabajador realiza labores distintas a las que desarrolla el trabajador suplido. Si no se consigna en el contrato respectivo el nombre del trabajador suplido o no se identifica el puesto de trabajo que desempeña. Este es el contrato de suplencia. Imaginemos el primero. Si el trabajador realiza labores distintas a las que desarrolla el trabajador suplido. Por ejemplo, yo contrato a un contador. Entonces contrato al contador y una contadora. Y le voy a ¿y por qué le hago contrato? ¿Por qué contrato a esta contadora? Porque la anterior contadora salió embarazada y ha tenido y tiene su descanso por licencia por maternidad. Entonces, sin embargo, a esta contadora que está con un contrato de suplencia, le envío o le ordeno realizar actividades de secretaria, porque también la secretaria se fue de vacaciones, imaginemos. Entonces, esta persona estaría realizando labores distintas a las que desarrolla el trabajador suplido, porque la contadora no había sido contratada para suplir a la secretaria, sino a la contadora que se fue por licencia por maternidad. Entonces, en este caso también sería un contrato desnaturalizado. Luego, si no se consigna en el contrato respectivo el nombre del trabajador suplido o no se identifica el puesto de trabajo que desempeña. Tienen que colocar en el contrato el nombre, a quién están supliendo. O no identificamos el puesto de trabajo, también tienen que colocar en el contrato de suplencia. Luego tenemos en el contrato de emergencia, si se continúa con las labores, concluida la emergencia. Se terminó el incendio
en el que estamos recogiendo, estamos remodelando las instalaciones, en ese caso, a pesar de eso, continúa trabajando. Entonces sería un supuesto de desnaturalización. Luego tenemos, si no se acredita la situación de caso fortuito fuerza mayor, o sea, no me acreditas que en verdad hubo un incendio. Si la vigencia del contrato excede la duración de la emergencia. La emergencia ha durado o necesito a alguien para que cubra esa emergencia un mes y de pronto esta persona está contratada 6 meses. En el caso del contrato intermitente, si de la liquidación de beneficios, boletas de pago o cualquier otro documento evidencia la inexistencia de periodos de inactividad. Por ejemplo, tú dices, está contratado para realizar labores intermitentes, por eso tiene un contrato intermitente. Sin embargo, vemos la planilla electrónica y esa persona ha trabajado absolutamente todos los días. Entonces, no ameritaría un contrato intermitente. Podría ser cualquier otro contrato temporal. Luego tenemos, si no se acredita la existencia de necesidades empresariales permanentes, pero discontinuas. Se supone que esto es una actividad permanente, pero tiene lapsos de inactividad, en el caso del contrato intermitente, y esta no es acreditada. En el caso del contrato para obra o servicio determinado, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra. Finalmente, el contrato de temporada, si las actividades a las que se da cobertura son habituales, continuas y no propias de una época del año. Por ejemplo, yo me dedico a realizar servicios contables. Entonces, siempre o durante todo el año se realizan esos servicios. Entonces, no hay como una temporada en este caso. Entonces, no justificaría la contratación a través de este tipo de contrato, el contrato de temporada. Por ejemplo, imaginemos otro caso, el de la secretaria. Yo contrato a la secretaria por temporada. La secretaria la necesitaríamos solamente en ciertas épocas del año. Me parece que no, más parece un puesto estable que no está relacionada a ciertas épocas del año. Me parece, porque quizás hay algún caso concreto en el cual imaginemos que sea una empresa de venta de, una empresa que se dedica a cultivar productos, ¿no? Entonces, la empresa funciona solo enero, febrero y marzo. Entonces, y luego ya no funciona porque no hay cosecha. Entonces, para esa época necesito una secretaria. En ese caso, sí, de alguna forma está relacionada a la temporada la secretaria. Pero en los demás meses ya no necesito porque la empresa en sí no funciona. Eso sí podría ocurrir. Pero en cualquier otro escenario en el cual la secretaria está durante todo el año, yo creo que el contrato de temporada no es el más adecuado. Si las actividades a las que se da cobertura mediante el contrato son habituales, continuas y no propias de una época del año. El segundo supuesto es en el caso de empresas dedicadas a actividades educativas, sí, instituciones educativas privadas, lo que señala, la norma es, los periodos académicos no pueden ser considerados como necesidades temporales. Es decir, no pueden señalar que es temporal que utiliza el contrato de temporada desde marzo hasta diciembre. Expresamente señala el protocolo que no se puede utilizar para este tipo de situaciones el contrato de